Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este primer video del año 2025. Este video lo voy a dedicar a aclarar una necesidad propia, de una duda que últimamente he visto en varios videos de TikTok. Seguramente ya les he tocado ver este tipo de videos en donde aparentemente surge la necesidad de saber la verdadera paternidad de un bebé derivado de tener un tipo de sangre específico que no concuerda con los padres. Entonces quiero aclarar este tema para que se den cuenta que no siempre lo que vemos en las redes son verdades. La duda que surge en estos videos es: ¿de verdad podemos determinar la paternidad de un bebé por su tipo de sangre? ¿Se puede asegurar la paternidad según el tipo de sangre de los padres y de un bebé? Después de que les explique todo, se van a sorprender. El tipo sanguíneo se encuentra en la superficie de las células rojas y tiene dos clasificaciones: tipo de sangre según letra, que se llama ABO, y tipo de sangre positivo o negativo, que es la clasificación de RH, positivo o negativo. Todos estos tipos de sangre se encuentran en la superficie de las células rojas y depende de unas proteínas que están sobre estas células. Todas las proteínas de nuestro cuerpo están determinadas por los genes que tenemos en todas nuestras células. Si hablamos de genes, podemos hablar de herencia, de aquí que vienen todas estas dudas sobre la paternidad. Una persona puede tener un tipo de sangre A, B, AB u O. O determina que no hay ni A ni B. Estos tipos de sangre o estas letras dependen de la existencia de una proteína en la superficie de las células rojas, que se llaman eritrocitos, que están dentro de nuestra sangre. Estas proteínas, que pueden ser A o B, tienen un origen genético, tienen un alelo o una copia de un gen que hace que se sintetice esta proteína A o B. O si el alelo determina que no haya ni A ni B, que todo sea cero, no hay ninguna proteína. Entonces, la clasificación depende de que un alelo en nuestros genes determine la producción de esta proteína que va a estar encima del eritrocito. Y los tipos, pues según la clasificación, puede ser A, puede ser AB, puede ser B o puede ser cero. Todas las personas tenemos genes para el tipo de sangre y tenemos dos. O sea, son dos copias de ese mismo gen que determina qué tipo de sangre tenemos. Podemos tener dos copias A, dos copias B o dos genes que no tengan ni A ni B, que les llamamos O o cero. Y esos tipos de sangre pueden combinarse. Podríamos tener una copia para un A y una copia para un B, o una copia para un A y una copia para cero. De ahí se pueden dar varias combinaciones. Y para complicar más las cosas, estos alelos o estas copias de los genes pueden ser dominantes, significa que se heredan con fuerza, o pueden ser recesivos, significa que no son tan fuertes como un dominante. Entonces, si una persona tiene dos alelos que son A, pues su tipo de sangre va a ser A. Igual con el B. Si tiene dos B, su tipo de sangre será B. Si tiene dos O, su tipo de sangre será O. La diferencia lo hace cuando tienes un A y un O. ¿Qué es lo que sucede? Que el A es dominante. Entonces, si tienes un A y un O, tu tipo de sangre será A. Si tienes un B y un O, tu tipo de sangre será B. Si una persona tiene el alelo A y el alelo B, su tipo de sangre será AB, porque A y B son dominantes. De la misma forma que esto determina el tipo de sangre de cada persona, también estos alelos determinan qué se hereda. Y de ahí de la herencia es que surgen las combinaciones. Si un bebé tiene una madre que tiene un tipo de sangre A, dependiente de que la mamá tiene una copia A y una copia O, entonces la herencia de esa mamá puede ser A u O y depende de los genes del padre, porque también el padre hereda un A, un B o un O. Y aquí les pongo todas las combinaciones que puede haber. Si una mamá tiene dos alelos que son O, entonces esa es su única posibilidad de heredar. Esto no es 100% verdadero, porque existen dos tipos de grupos sanguíneos y el sistema de tipo de sangre RH positivo o negativo tiene
muchas similitudes con el ABO. La diferencia es que ya no son 3 letras, sino que puede ser positivo o negativo. Y lo importante a saber aquí es que el positivo siempre es dominante. Entonces, si en tu herencia un padre te hereda un positivo y un padre te hereda un negativo, tu tipo de sangre será positivo. Aunque tengas un alelo positivo y un alelo negativo, lo que se representa es lo que es dominante, que es el positivo. Entonces, para ser negativo tienes que tener 2 alelos que sean negativos. Y para que un bebé sea negativo, tiene que heredar un negativo del padre y un negativo del padre. Todas estas son las posibilidades que se pueden dar de herencia. Y esto no es 100% verdadero, porque existen 2 tipos de grupos sanguíneos o herencias de grupos sanguíneos que pueden hacer que todo esto que les acabo de decir no sea realidad. Y entonces aquí vienen las excepciones por las cuales no es posible determinar con seguridad del 100% la paternidad en un recién nacido solo por su tipo de sangre. Ya vimos que tenemos 2 copias de genes, puede ser A, B u O, pero para que estas copias generen un tipo de sangre sobre el eritrocito necesitan una proteína que se llama H. Esta proteína que se llama H tiene un gen, también se llama H, que ayuda a que se exprese el tipo de sangre AB en la superficie del eritrocito. Si esta proteína no funciona, el tipo de sangre AB no se expresa sobre el eritrocito al hacer las pruebas. Podemos determinar que la persona tiene un alelo A, un alelo B, un alelo o que tiene un alelo H normal solo por métodos genéticos, no en las pruebas características que se hacen sobre el eritrocito, que se hacen en todos los laboratorios para determinar el tipo de sangre. A este tipo de fenotipo se le llama falso O, porque tiene genes que le determinan que tendría que tener un tipo de sangre A o B, pero si esa proteína H no funciona, pues no se expresa en sus células al hacer la prueba de laboratorio. Es importante saberlo porque podrás tener un padre AA, una mamá AA y un bebé falso O. Y entonces, como en los TikToks, pareciera que ese bebé no es de este padre porque seguramente hay un padre que es O, que anda por ahí, y eso es falso. Porque este genotipo, si no lo investigas de forma genética, que no es lo que se suele hacer en las pruebas de laboratorio, si no lo investigas de manera genética, no te vas a dar cuenta que ese bebé es A, pero que se expresa en el laboratorio como si fuera O. A este fenotipo falso O se le puede también llamar un fenotipo Bombay. Es importante saberlo, entonces ya no es tan cierto que podrías saber la paternidad con el tipo de sangre, ¿verdad? Entonces mucho ojo cuando vemos los TikToks y no nos dejemos llevar. Ahora ya saben que no es posible al 100% determinar la paternidad de un bebé con su tipo de sangre, porque sí existen algunas excepciones que podrían hacernos pasar malos momentos. Espero les haya gustado este video y espero que haya quedado claro. Ayuden a difundir esta información para que no nos lleve la falta de información a tomar decisiones que no son adecuadas. Hasta la próxima. Si les gustó, denle like. Nos vemos en el siguiente video.